Muy buenas noches. Pues adelante. Iniciamos con el licenciado Joan Ochoa. Hola, buenas noches. Voy a abrir mi camarita primero para que nos conozcamos. Yo soy su servidor Joan Ochoa y les voy a pedir a todos que prendan rapidísimo su camarita. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se acabó, ¿no? Sí. Marci, ¿tienes camarita? Marucha, ¿tienes camarita? Puede ser que no tengan. Sí, pero no la puedo prender. Sí, veo que está tachada aquí. Ok. Marta, Guadalupe. Un momentito, solo Dígame. ¿puede prender su cámara un momentito? Ay, no, porque estoy en pijamas. En la torre. Bueno, ok, no hay problema. Perfecto, bueno, así nos vamos, Joan. Bueno, a excepción de la licenciada Marucha, a todos los demás, así muy honestamente, quiero que me digan, así levantemos nuestra mano así, ¿quiénes se saben sus derechos humanos que están en la Constitución? Ah, ya tenemos a una persona que sí se sabe sus derechos humanos. ¿Cuál es su nombre? Soy licenciada en Derecho. Ah, con razón. Bueno, no vale si es licenciada en Derecho. De ahí en fuera, no se crean, sí se vale. Miren, el tema es que sí se vale porque, bueno, todos somos parte de una sociedad y todos estamos aquí para el mismo tema, ¿no? Yo les decía porque generalmente las personas que estamos indignadas con las formas del gobierno, muchas veces no sabemos ni nuestros propios derechos humanos. Y esto es algo muy triste porque somos defensores de derechos humanos de cierta manera. Entonces, pues bueno, esta es la manera que ahorita vamos a dar una pequeña capacitación para que vayamos conociendo, ¿no? Cabe resaltar que todo esto es un tema muy personal de cada uno de ustedes, ¿sale? Es un tema que, bueno, cada quien abordará, estudiará los temas de más de su interés, pero esto es una construcción personal, ¿sale? Es decir, hay gente que se va a enfocar sobre un tema, hay gente que enfocará a más temas, hay gente que no se va a enfocar, pero es importante que conozcan y siempre es importante estarnos actualizando, ¿no? Bien, el ABC del activismo. Cuando yo cumpla unos 50 años voy a hacer un libro porque hasta el día de hoy no existe un manual, no existe un libro que nos indique, que nos oriente cómo ser activista, ¿sale? Ha habido gente que ha estudiado temas sobre revoluciones, movimientos pacíficos, estructuras sociales, son sociólogos en sí y han estudiado todo esto durante muchos años y han emitido libros, pero en sí ninguno habla de cómo se debe de ser una lucha social. Ahorita vamos a ver a diferentes aspectos para que entendamos primero qué es activista. A ver, quiero empezar con esta pregunta. ¿Quién me puede definir qué es un activista? Nadie tiene idea de qué es un activista, pero sí lo han escuchado al menos, la palabra activista. Una persona Sí, claro. que Idea. A ver, a la licenciada, ¿cuál es su nombre, licenciada? Perdón, no lo escuché. Ana Isabel, Ah, qué bonito nombre. digo, una persona que lucha por un ideal, por una causa. Ok, es una buena definición. ¿Alguien más?
Si es una persona que tiene sus ideales bien claros y defiende los derechos humanos de otros. Ok, esa es también una buena perspectiva. Pero bien, el activismo es mucho más allá todavía de eso, ¿vale? El Sí. activismo, ¿sí? Es aquella persona que deja a un lado la crítica para hacer algo adicional para mejorar su entorno. Hay otros autores que mencionan que es gente que participa en la propaganda del partido, de un partido o una sociedad a que pertenece y practica la acción directa en la lucha por los cambios sociales o políticos que pretende, ¿sale? Entonces, podríamos definir que activista es toda aquella persona que se involucra en un tema y procura hacer un cambio en su entorno, ¿sale? Eso es lo que hoy en día muchos activistas concuerdan en esta definición. En realidad no hay así algo muy específico porque no ha habido un libro o una guía que nos pudiera decir o definir qué es un activista, ¿no? Bien, luego tenemos que hay diversas clases. Podemos escuchar que hay animalistas, son aquellas personas que se dedican a la protección de los derechos de los animales, o ambientalistas, que es protección del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, y que algunos animalistas también son ambientalistas, van como coexistiendo. Permítame un segundito, por favor. Si gustan apagar sus cámaras, creo que no es necesario que estén encendidas para que tengan una mejor transmisión. Y por si se llega a escuchar mal, yo también apagué mi camarita porque yo no tengo buen audio, Okay. ni tampoco buen internet. Bien, también tenemos a los defensores de los movimientos LGTB, al feminismo, que aquí el feminismo, voy a hacer un paréntesis porque hemos estudiado ya profundamente desde hace un tiempo el feminismo, ¿no? Pues, tenemos a precursores desde los Estados Unidos que han empezado estas tendencias a un tema de igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos sociales, políticos, familiares, religiosos, etcétera. Pero pues el feminismo ha generado dentro de su movimiento diferentes corrientes. Hoy tenemos corrientes que defienden ¿cómo se llama? La identidad de género, es decir, cómo nos autopercibimos. Hay otras que no, hay otras que nada buscan la supremacía del feminismo sobre los hombres. Hay otros que son pro aborto, hay otros que son antiaborto. Entonces, hay muchas corrientes dentro del feminismo, pero en sí, el feminismo son activistas que buscan mejorar las condiciones del tema de las mujeres en una sociedad que sí ha sido históricamente muy oprimido por parte de los hombres. Hay otras personas que aquí en ese ramo uniendo caminos se involucra mucho, que es el tema de la corrupción y transparencia y el tema de la participación ciudadana. Entonces, tenemos muchos tipos de activistas y cada quien se enfoca sobre un tema en particular que le llama la atención o que cree que tiene un proceso de mejora. Entonces, por eso tenemos diferentes clases de activistas a nivel nacional e internacional. Ahora, existen dos tipos de activistas, los que somos activos y los que son pasivos. Los activos son aquellos que aparte de emitir opiniones, emitir su forma de pensar respecto a un tema, además se involucran y procuran el mejoramiento de ese tema que están buscando, ¿no? Hay otros que son pasivos, esto lo vemos muy claro ejemplo, ¿no? Y los pasivos los podemos definir como aquellas personas que solamente se involucran hasta cierto punto, es decir, emiten sus opiniones, sus comentarios, a lo mejor lanzan ideas, pero no van más allá o no materializan
ideas o ese mejoramiento que se busca para la sociedad. Entonces, este tipo de clasificación podemos encontrar en todo el mundo, encontrar estos dos parámetros. Entonces, para que lo podamos visualizar en un ejemplo claro hoy en día, por ejemplo, los pasivos son todos aquellos que le llamamos revolucionarios de Facebook, esos que cuando tú pones, ay, estoy en contra del gobierno del PAN, PRI, PRD, y salen todos, no, y es que tú qué haces por tu comunidad, etcétera, ¿no? Y luego cuando están los otros que critican al gobierno federal, con el tema de la cuarta transformación, y pues ellos ¿tú qué has hecho? ¿Dónde estabas cuando estaba el PRI y el PAN? Y entonces vemos que se arman debates, se arman discusiones muy airadas incluso, pero que se quedan ahí en las redes sociales, se quedan ahí en el cafecito, se queda ahí en la comida con los familiares, y hasta ahí queda ese tipo de participación. Y porque hay gente que me ha debatido, me dice, es que esto no es una participación, esto nada más es una manifestación de ideas. Bueno, más adelante vamos a ver por qué los pasivos también tienen una forma de activismo, y es una forma de activismo dentro de una sociedad. Hoy en día que nosotros tenemos afortunadamente de unos años para acá el tema de la conexión tecnológica, y que nos permite conocer, por ejemplo, lo que pasó hoy en día de este tiroteo en Estados Unidos, o podemos conocer la guerra de Rusia contra Ucrania en tiempo real, cuando, bueno, gente que no teníamos tan alcance en nuestra juventud la tecnología, pues lo hacíamos a través de los medios ordinarios, ¿no? Lo que eran los periódicos, la radio, la televisión, y esto pues era dependiendo de qué tan rápido llegaba la noticia a estos medios, y pues esa era la información que teníamos, ¿no? Son evoluciones que hemos tenido, pero sí tienen todos son las personas que, aunque le llamamos revolucionarios de Facebook o guerrilleros de Facebook, también tienen una participación importante en la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, luego vamos a ver qué herramientas son las que utilizamos los activistas, o las que podemos utilizar. Hay gente que se percibe a sí mismo activista, pero no conoce dónde pueda llegarse de herramientas para mejorar su activismo, ¿no? Por un lado, pues tenemos lo que es la Constitución y las leyes. Todo nuestro sistema político, jurídico, democrático en el país se basa en un tema de legalidad. Entonces, nosotros como Uniendo Caminos somos activistas muy enfocados en el tema de la Constitución y la aplicación de la ley. Hay otros activistas que se basan mucho en su información sobre estudios, opiniones en revistas científicas. Ellos hacen sus propios estudios o su propia aplicación de esos estudios, y luego la transmiten, ya sea a través de conferencias, a través de publicaciones en revistas, en periódicos, en redes sociales. Hay otros que de esa información lo llevan a la práctica, y estos resultados pues los ponen a la luz pública. Entonces esto es una forma de activismo, es un activismo pasivo, porque técnicamente su intención es mejorar su entorno, pero en base a la construcción ¿cómo se llama? A la construcción o al método del estudio de esos temas en particular, ¿no? Esto lo vemos mucho en la parte científica. Nos tocó hoy en día con temas muy escabrosos, con el tema del coronavirus, ahorita con lo de la viruela del mono. Entonces, pues es una forma de activistas. Había gente que estaba a favor del coronavirus, hay gente que le llamaban conspiranoicos porque decían que estaba tramado, y pues malamente las personas que no pensamos igual, pues los categorizamos en conspiranoicos, ¿no? O bien había gente que estaba a favor de las vacunas, otros no. También la mayoría que estaba a favor de las vacunas estigmatizaba llamándoles antivacunas. Entonces,
Esto es a través de estudios y esto es una forma de activismo, ¿vale? Hay otros que también se refieren mucho cuando no, la Constitución y la ley no es tan amplia o es muy limitante en su contenido, no propiamente en México, pero sí en otras constituciones de otras partes del mundo. Entonces, pues se basan también en lo que son los tratados internacionales. Puede ser que sean tratados internacionales en materia de derechos humanos o puede ser otro tipo de tratados internacionales que aunque no sean de derechos humanos, tienen la finalidad de mejorar el entorno en el planeta que vivimos, ¿no? Como les comenté, hay otras herramientas que se utilizan como son las redes sociales. Casi todos hoy en día utilizamos las plataformas más conocidas, pues Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram. Hoy está surgiendo una nueva red que ha sido los últimos 2 años la más explorada, que es TikTok, pero así está constantemente saliendo nuevas plataformas que nos permite una comunicación menos censurada que en otras, ¿no? Entonces siempre buscamos poder llevar información o transmitir información y eso pues lo hacemos a través de estas redes sociales. Hay otros tipos de herramientas que son como los movimientos sociales, ¿no? Propiamente las marchas, los paros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde yo vivo, hace unos años estuvieron defendiendo unas ambientalistas a temas de los árboles o una avenida que tenía un sistema arbóreo importante y se amarraban, perdón, se amarraron en los árboles para evitar que fueran talados. Eso es un tipo de movimiento social, ¿no? Hay gente que, pues, no sé, por ejemplo, en su momento con el tema de Ayotzinapa, ponían cruces afuera del Palacio de Gobierno del Estado o en el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional. Hay otros que hacen simulaciones, es decir, aquí la gente de Guanajuato hace unas semanas llevaron tierra y simularon pues todos los desaparecidos que estaban, era un colectivo específicamente que se dedica a la búsqueda de personas y pues esos son movimientos sociales, ¿no? Algo que ya físicamente la gente participa físicamente en este movimiento, es una herramienta. Propiamente hay colectivos o grupos sociales que se dedican muy propiamente a fomentar este tipo de movimientos, ¿no? Hay otros tipos de herramientas como son los paros o las huelgas. Esto se dio mucho en la Revolución Industrial, en donde pues el hombre era explotado laboralmente y a través de los paros o de las huelgas empezaron a adquirir derechos que hoy día ya los tenemos consagrados en una constitución o en las constituciones de la mayoría del mundo y se crearon organismos internacionales del trabajo precisamente para fomentar los derechos laborales. Y eso fue gracias a temas de paros y huelgas, ¿no? Hoy en día en México mucha gente no sabe, pero la Revolución Mexicana empezó precisamente por las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Uno en Sonora, creo que el otro está en Veracruz, si no mal recuerdo. Ahí les pido una disculpa por mi ignorancia de en qué estados están, pero esto es lo que inició básicamente una revolución en un país. Entonces, esa revolución pues hizo un cambio trascendental en la forma de vida de los mexicanos y de ahí para acá tenemos un México más democrático que siempre va a haber un tema de mejoramiento, pero gracias a estos paros y a estas huelgas, pues hoy tenemos algunos derechos consagrados en la Constitución, ¿no? Otra herramienta, yo creo que de las más importantes y las más vitales, al menos en México, son los portales de transparencia, ¿sale? Son aquellas plataformas que te permiten acceder a información más específica a la que está obligado cualquier gobierno, llámese municipal, estatal o federal, así sea de los 3 poderes de la Unión, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, están obligados
de cierta manera, tener en sus páginas gubernamentales esta información actualizada, cosa que hoy en día no se da eso, pero están obligados. Sin embargo, estos portales de transparencia a lo largo de los años, de muchas luchas, tanto jurídicas como movimientos sociales, nos permitieron acceder a información más específica, como que, pues todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Oye, quiero saber cuánto gana mi presidente municipal, quiero saber cuánto gana un regidor, quiero saber en qué se gastan en el Congreso, cuánto es el presupuesto de la famosa caja que tienen ahí disponible. Quiero saber cuántas veces sube un diputado a tribuna, cuántas veces metió una iniciativa, cuántas veces faltó. Todo esto son portales de herramientas a través de transparencia que nos va a permitir conocer el desempeño de cada uno de los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes de la Unión. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Bien. No, está muy claro. Ahora, ¿por qué es importante la Constitución y las leyes para el activismo? Alguien que me pueda decir. Incluyendo las abuelas. Bueno, yo creo que es muy importante que el activismo no vaya en contra de la ley precisamente para que no se descalifique el movimiento. Yo creo que tenemos que estar bien enterados de qué es lo que la ley nos permite y hasta dónde podemos llegar al manifestarnos y qué es lo correcto solicitar y a quién, sobre todo pues eso, ¿no? Esa autoridad que sea la adecuada para resolver la situación o la circunstancia que queremos modificar, pienso yo. Muy excelente respuesta, es muy, muy buena tu respuesta, Pati. ¿Alguien más que quiera complementar o aportar algo diferente? Yo agregaría que para saber qué es lo que deben de hacer los funcionarios y qué están dejando de hacer, cuándo están violando la ley y hacerlo observar. Muy buena respuesta, Carlos. Augusto, ¿verdad? Perdón, Augusto. Joan, Es- tenemos dime. a Marta también levantando la manita. Perdón, es que yo no los veo, amigo, si me puedes ayudar. Sí, sí, adelante, Marta. Ok, hola, buenas noches. Soy la empijamada. Cuidado. Hola, Marta. Yo creo que es muy importante que la persona que hace activismo, pues respete los derechos de los demás, ¿no? Yo hablo como una simple ciudadana que me ha tocado perder miles de horas porque a alguien se le ocurrió cerrar una carretera, una avenida, una calle, y yo no dudo que lo que están reclamando sea real y sea justo, pero que no hay alguna otra manera de manifestarse que no sea, pues, fastidiarle el día a gente que no tiene ni nada que ver con lo que ellos están reclamando. O sea, yo creo que eso es un reclamo de muchos ciudadanos que trabajamos, porque las personas que trabajamos, híjole, pues no tienes tiempo, ¿no? O sea, estás trabajando, caray. Entonces, yo sí siento que sí es muy importante respetar las leyes y respetar los derechos de los demás, porque de nada sirve que afectes a otros, aunque tu causa sea muy justa, ¿no? Digo, yo me puedo referir a lo que pasó hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Digo, yo no sé si los taxistas tienen la razón o no, pero no se vale que hagan ese tipo de manifestaciones y que afecten a los demás, ¿no? Entonces yo siento que sí es muy importante que se tome eso en cuenta, ¿no? Muy buen comentario, Marta. ¿Alguien más? Adelante, Joan. Bueno, pregunto,
¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, de esos movimientos, porque no es exclusivo del tema del feminismo, aunque sí lo han tomado más últimamente las feministas, pero eso de ir a romper vidrios a los palacios municipales, a los recintos municipales donde están los gobiernos, o bien van y toman una caseta? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Está bien, está mal? Sí, no, ¿por qué? A ver, quiero dar mi opinión sobre eso que estás diciendo. La Constitución nos deja muy en claro que cualquier mexicano tiene derecho a manifestarse en las calles por la causa que considere justa y por la causa que esté luchando. Claro. Pero también tiene la obligación de no perjudicar a terceros y no realizar actos de escándalo a la sociedad ni actos violentos a la sociedad que rodea el punto de la manifestación. Claro. Ahí pienso que eso de romper vidrios, pintar monumentos y todo es una cosa anticonstitucional. Okay. ¿Y por qué creen que se da? Que se da porque, pues porque la gente no cumple las leyes. Ok. O sea, las ¿Alguien más? manifestaciones deben ser pacíficas. Se puede uno manifestar según la Constitución por el motivo que sea, por la causa que esté luchando, pero de una manera pacífica, sin violentar a las personas que estén en la vía pública, sin hacer actos que escandalicen a las personas que estén en la vía pública. ¿Qué se les permite? Llevar megáfonos, hablar, gritar, llevar letreros, todo esto, pero ya despedazar negocios, ya pintar monumentos, atacar gente que está o viendo la manifestación o pasando ahí por casualidad, eso ya es contra los derechos humanos totalmente de las personas que no están en la manifestación, incluso de las mismas que están en la manifestación. Ok. Tenemos también aquí a Marta con la manita levantada y luego tenemos también a Patti. Yo estoy completamente de acuerdo con APSI. Yo he ido a algunas marchas de Frena y créanme que son marchas en las que se respeta todo, nadie pinta, digo, sí se gritan cosas, pero vamos, no hay destrozos, no afectamos a los demás. Realmente sí nos manifestamos, pero sí respetamos los derechos de los demás y además se hace en fin de semana, ¿no? O sea, no lo haces entre semana, que es cuando la gente está trabajando. Entonces yo creo que sí hay manera de manifestarse respetando a los demás. ¿Y por qué sí lo hacen correctamente? Adelante. ¿Perdón? Porque ustedes sí lo hacen correctamente. ¿Por qué lo hacen correctamente? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Bueno, yo pienso que lo hacemos bien porque nos manifestamos, pero no afectamos los intereses de los demás. Sí, o sea, es muy diferente que te vayas a manifestar un domingo en la mañana a que te manifiestes un martes a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde. Cuando yo trabajaba, a mí me pasó en una ocasión que la camioneta de reparto de la empresa estuvo 8 horas atascados ahí en el periférico porque no sé a quién se le ocurrió cerrarlo, ¿no? Entonces no se vale. Y además no sirve de nada, ¿no? Entonces yo siento que se puede uno manifestar, que se puede hacer activismo, pero cuidando los derechos de los demás, ¿no? O sea, yo pienso que eso debe ser lo correcto, porque si no caemos en lo mismo en lo que nos estamos manifestando en contra, ¿no? Porque nosotros nos manifestamos porque no estamos de acuerdo en que no respeten nuestros derechos como ciudadanos, como personas.
Entonces, si nosotros nos vamos a manifestar y vamos a afectar a otros, pues como que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Muy bien. Tenemos a Patti. Gracias. Sí, yo también pienso que el respeto para las demás personas, para su tiempo y sobre todo, pues, para su trabajo es fundamental. Y considero de alguna manera que muchas veces estas personas que se violentan de esa forma, que creen que es la manera de manifestarse, muchas están manipuladas, creo yo, porque cuando ya se tiene una conciencia ciudadana de lo que se está exigiendo es lo correcto y estamos dentro del derecho, creo que no es necesaria la violencia, porque al final del día pienso que en lugar de volvernos una sociedad que se está manifestando, nos estamos volviendo delincuentes. Estamos cayendo totalmente en delitos contra las personas y que no nos están dando, como decía Marta, pues el resultado que estamos esperando. Necesitamos ser escuchados y creo que sí es muy importante cuidar que nuestra manifestación esté limpia de esos intentos de violencia o de esos grupos, pues muy bien llamados de choque, que lo único que pretenden es llamar la atención y ensuciar, yo creo, el fundamento de la manifestación. Claro. Muy bien, muy bien. Tenemos también a Eduardo. Gracias. Yo siento que la diferencia es que no conocemos dónde termina mi derecho a manifestar y dónde empieza el derecho del que está enfrente. El derecho a libre tránsito, el derecho a pensar distinto. ¿Cómo quiero yo que respeten mis derechos si yo no respeto el que está enfrente? Podemos caer en provocaciones, como bien comentan, y lo vimos en una de las últimas marchas de las feministas, donde no cayeron en provocación y todo el mundo les aplaudió, ¿no? Porque es una causa justa por la que están peleando. Entonces creo que lo principal es conocer hasta dónde llega mi derecho a manifestarme para respetar el derecho de los demás. Perfecto. Gracias. Y tenemos también a Marcy, que está levantando la mano. Sí, Ricardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería comentar al respecto de la cuestión activista en el caso de las mujeres, que aquí en Puebla, bueno, el fin de semana tuvimos una situación con una activista feminista, la licenciada Cecilia Monzón, que fue asesinada a tiros el sábado mientras circulaba en su vehículo por las calles de San Pedro Cholula. La licenciada Cecilia era conocida en el ámbito público por su actividad política. Fue simpatizante de varios partidos y candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula. Esta señora, bueno, dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia, abuso, agresiones físicas y demandas de pensión alimenticia. Además, evidenció omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas mujeres que forman parte de la esfera política en Puebla. Y bueno, también pues esta mujer fue víctima de algunas trabas en el sistema judicial mexicano para resolver temas de equidad de género y quedó pendiente una denuncia por pensión alimentaria en contra del priista Javier López Zavala. Entonces, sí que no quería dejar pasar esta situación. Cecilia, bueno, fue una activista, fue una mujer importante para Puebla y desafortunadamente pues murió a manos de unos sicarios que atentaron contra su vida. Entonces, la cuestión del activismo y más ahorita en las mujeres es una situación peligrosa y yo le agradezco al licenciado Joan que esté tocando este tema pues para que nos comente cuáles son nuestros derechos humanos y de qué manera nos podemos defender y hasta dónde podemos llegar en cuestión de activismo. Es todo, gracias. Muchas gracias, Marcy. No sé si hay algún otro comentario. Puedo. Buenas noches. Jesús, adelante. Bien,
Nada más una reflexión así rápida. ¿Cómo inició la plática de hoy que nos está compartiendo Joan? Con la pregunta de si sabíamos o conocíamos nuestros derechos bajo la Constitución y las leyes, a lo que nada más una persona contestó con firmeza que sí las conocía. En esta parte de las manifestaciones y en muchas otras situaciones del activismo, pienso que la principal fuente de error bajo la que nos guiamos es la ignorancia. No, ahorita comentaba y preguntaba Joan que si era importante conocer la Constitución en base al activismo y para poder manifestarnos con libertad. Pues las leyes nos rigen, son las que nos dan como sociedad guía hacia qué de nuestras acciones, cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. Ahora, si en cualquier manifestación, ahorita están tocando lo del feminismo, pero en cualquier manifestación se llega a violentar a terceros por yo querer, por yo estar manifestando un desacuerdo que tengo hacia una acción gubernamental o social, o como sea, en ese momento yo estoy violando precisamente las leyes que me rigen, pero básicamente las violo porque en primera no las conozco, las ignoro. A mí me dicen, vamos a manifestarnos porque amaneció, como ahorita se comentaba, tal persona asesinada, y a lo mejor yo me dejo llevar porque es mujer. Ay, otra vez contra las mujeres. A lo mejor yo me dejo llevar porque es mi familiar. A lo mejor me dejo llevar porque fue quien me defendió, fue quien me apoyó en cierta situación, pero realmente no conozco ni cuál es el fondo de la manifestación, ni cuál es mi aporte hacia la manifestación. Y en ese momento, en cuanto una persona, como comentaba por ahí otro de los compañeros, llega algún infiltrado a empezar a gritar y que vamos a hacer y que vamos a deshacer, pues lógicamente me dejo llevar por el sentimiento, me ganan mis emociones y rápido a reaccionar, que no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Básicamente el mexicano reacciona así. Entonces, el principal problema que pienso yo nos enfrentamos en todo esto es la ignorancia. No conocemos realmente ni cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, ni en cuanto a la persona que soy como individuo, que pertenezco a una sociedad, en este caso, a una república mexicana, que no sé si son mis mismos derechos en el sur, en el centro o en el norte, o si cambian, y desde ahí ya empezamos a ver diferencias en cuanto a educación, en cuanto a nivel cultural y en cuanto a desarrollo intelectual de las personas, que lógicamente se ven reflejado en este tipo de situaciones. Sería mi comentario. Ok. Gracias. ¿Alguien más? A ver, por acá veo a Marta en el chat que dice, no estoy de acuerdo. No sé si ya lo comentó o apareció ahorita. No, lo puse al principio. Ok. Ya no me acuerdo de qué. Dice que tiene 8:57. Pensé que había... Ya fue hace ratito, sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, pues si no hay más comentarios, Joan, continuamos. Pues sí, me voy a detener porque fueron creo que muy puntuales todos los comentarios, desde la parte legal y de la parte de quienes ya han participado en manifestaciones físicas, marchas o movimientos. Y también el último comentario creo que es muy interesante desde el punto. Las que están aquí de abogadas, no me dejarán mentir que lo primero que nos enseñan cuando vamos a la escuela de leyes, te dicen, ahorita yo te voy a enseñar, desde el primer día nos dicen eso, les voy a enseñar el mundo del deber ser, es decir, lo que debería de ser, que es muy distinto del mundo del ser, ¿no? Y entonces, pues ahorita en los comentarios lo vi plasmado así, ¿no? El mundo del deber ser, pues obviamente es aquello que tenemos
que tener y que se han perdido muchos este tipo de educación, el de respetar el derecho de los demás, ¿no? Obviamente, cuando íbamos a la primaria era muy bonito escuchar al benemérito de las Américas decir que entre todos los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero pues hoy en día vemos que no funciona así. Y pues tiene también una consecuencia, tiene un porqué, el que hoy en día salgamos, como dijo Jesús al final, con el sentimiento de impotencia para hacer una manifestación y la impotencia que muchas feministas tienen. Yo se los comento no porque estoy a favor, yo no estoy a favor nunca de la violencia, siempre yo he sido agredido, yo he sido denunciado por alcaldes y aún así sigo estando en contra de la violencia, ¿no? Pero creo que hoy en día una palabra clave que abarca mucho de lo que estamos sintiendo es frustración. Y esa frustración viene por una injusticia social. Hay mucha falta de justicia social y esto es lo que genera que haya un sentimiento, un resentimiento más bien hacia las autoridades, hacia el gobierno. Entonces, esta parte que expusieron creo que se me hace fenomenal y me detuve tantito a platicar esto porque creo que es importante entenderlo. A lo largo de muchos años, desde que existía el presidencialismo, y entendiendo el presidencialismo es aquella que solamente gobernaba el PRI porque no había otro partido, que los ministros eran propuestos por el PRI, el Congreso era 100% priista y el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo era priista. Ese era el presidencialismo. Y pues se hacía lo que decía el ejecutivo y se acabó. Y él inclusive llegaba a tal grado su poder que él decidía internamente de su partido quién iba a ser el próximo candidato, lo que hoy conocemos como el famoso dedazo. Entonces, desde que existen este tipo de políticas públicas institucionales, al grado de que hoy en día, pues que estamos teniendo una variedad democrática, es decir, hay unos estados que gobierna el PRI, otros que gobierna el PAN, otros que gobierna Morena, otros que gobierna el PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Y vemos que, pues son distintos, pero al final el sentimiento de que los partidos son iguales es precisamente porque a pesar de que se supone que son un cambio, pues sentimos exactamente lo mismo. Y todo esto tiene que ver con palabras como corrupción, como impunidad, como falta de certeza jurídica. Y esto es lo que nos lleva a que cuando te pasa algo a ti directamente, es decir, aquí cuando sientes que a tu hija la levantaron, la secuestraron, la violaron, la mataron, te sientes frustrado, más porque cuando avanza el tiempo, pues mucha investigación, muchos discursos bonitos de los políticos y al final nadie está en la cárcel. El último caso más emblemático del país fue el caso de Devani en Monterrey. Y hasta el día de hoy no hay una sola persona detenida. Y estos discursos se vuelven cada vez más normales. ¿Y por qué se vuelven normales? Porque hay una frase que tienen muy tatuado los políticos de el pueblo olvida. Y empezamos algunos activistas a decir ni perdón ni olvido, porque precisamente esto llega a una frustración porque no se aplica lo que está en la ley y no se aplica lo que está en la Constitución. Y esto entonces genera un sentimiento de odio, un resentimiento social y explota. Es como una olla de presión. Si no hay justicia, pues va a llegar un momento que va a explotar la olla de presión si no le sacamos una pibetita para que vaya saliendo ahí el calor que se va formando internamente. Y esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, es bien interesante sus opiniones porque vemos la parte de lo que debería de ser y de lo que también hay, porque también me consta, no soy muy partidario para las personas que están en frena,
con todo mi respeto, no critico ni juzgo a nadie, no comulgo mucho con Frena porque se volvió muy radical, pero sí es cierto que ellos tienen o tuvieron antes de la pandemia, fue también un cambio muy abrupto, pero antes de la pandemia eran muy activos, ¿no? Los veíamos en marchas, los veíamos en el plantón que hubo en el Zócalo capitalino, duró casi, si no semanas, meses, y vemos que siempre se hizo de una manera muy respetuosa, ¿no? Tratando de vigilar aspectos donde no pudiera generarle daños a terceros y que desvirtuaran el movimiento. Pero por el otro lado tenemos a gente muy radical como precisamente el presidente López Obrador, que en su momento cerró Reforma 6 meses. En algún momento él se autoproclamó presidente y esto pues obviamente generó un caos económico, de tránsito, vehicular, contaminación en casi todo lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, que vaya que es muy importante porque es muy grande y porque ahí dependen muchas cuestiones económicas del país. Pero aún así lo hizo porque fue muy radical en sus formas, ¿no? Hay otros que tomaban las plataformas petroleras, López Obrador participó en algunas de ellas. Hay otras que, por ejemplo, a mí me tocó presenciar en el sur del estado, del país, perdón, en donde ibas tú a una comunidad porque había pleito entre algunas comunidades por la delimitación de los territorios, es decir, de las parcelas, y a veces hasta por milímetros se agarraban y había matanzas de una familia a otra, y nos tocaba ver que cuando iban funcionarios públicos para tratar de que hubiera paz y llegar a un convenio, pues los secuestraban, ¿no? Entonces ahí los dejaban 4 o 5 días, a veces hasta semanas, incomunicados hasta que tenían que pagar un rescate. Entonces, esto es un tema que ya viene arrastrándose demasiados años y que lamentablemente hoy vemos una frustración plasmada en movimientos que ahora le llaman iconoclasia, que es la destrucción de monumentos históricos, que se ha venido desvirtuando de lo que originalmente fue, ¿no? La iconoclasia empezó por ahí de los años 1800, donde colonos, o más bien de las colonias europeas, invadían territorios y quemaban pues las figuras, las deidades, los dioses que habitaban, de los locatarios que vivían ahí. Y pues cuando pues lograron independizarse empezaron a quemar monumentos o iglesias en sí, como representando ese rechazo a esa invasión que tuvieron. Y a lo largo de los años se ha tomado, porque esto tenía que ver con la iglesia básicamente, pero a lo largo de los años se han modificado temas más de carácter político, que hoy vemos pues que el ángel de la independencia está rayoneada o está destrozada, y esto lo han desvirtuado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues muy interesante su comentario. En la opinión jurídica es, ¿por qué es importante la Constitución? Porque de ahí emana todo. Si ustedes tienen algún día esa tranquilidad de leerlo, obviamente no en un día porque es muy larga y a veces es hasta muy técnica, o sea, vienen palabras muy rebuscadas, pero si usted dice, en esta semana me voy a leer la Constitución y me voy a empezar por unos artículos y el día siguiente otros, y tienen la oportunidad de leerla, se van a dar cuenta que dices, híjole, si viviera en un país donde se aplicara la Constitución, viviríamos totalmente diferente. Y entonces, pues aquí caemos en el que debería de ser como dice la Constitución, pero no se vive como dice la Constitución. Pero siempre los países democráticos como México debemos aspirar a que se aplique lo que dice la Constitución y las leyes que de ahí salen de la Constitución. Entonces, por eso es importante tener una guía, que en este caso es la Constitución,
al cual aspirar a vivir para que podamos llegar a tener un crecimiento social, familiar, económico, hasta si gustan militar, de seguridad, de cualquier materia. Esa sería la aspiración de cada pueblo que tiene como base una constitución. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar en el tema? Bueno, también ustedes ya contestaron esta pregunta. Decir, bueno, yo pienso que el problema es que, como dijo Joan, nos hizo preguntas de quién se sabe sus derechos humanos y vimos que no. Y precisamente le pregunté a Marta, ¿por qué crees que tú sí lo haces bien y los demás no? Tiene que ver con esto, porque a lo mejor yo sí sé que el derecho de libre tránsito no nada más es para yo ir en la marcha, sino también que pasen los vehículos. Para eso se hicieron las calles. Entonces, ese conocimiento de cuáles son mis derechos, entonces tengo que interpretar, también son los mismos derechos que mi esposa, que mis hijos, que mis vecinos, que hasta mis enemigos o a las personas que me caen mal, también ellos tienen los mismos derechos. Es igualito para todos. Y en esa medida que vayamos comprendiendo, pues entonces podemos entender o podemos empezar a ver movimientos que a lo mejor ya no sean tan drásticos en el que generen caos, sino al contrario, que la gente se anime de decir, puta madre, otra manifestación en el periférico para no perder la mala costumbre de la Ciudad de México. Y en vez de que mi manifestación provoque que la persona que va en el auto diga, pues me voy a bajar 10 minutos y voy a pitarle claxon o voy a pasar ahí para animarlos y les voy a pitar porque estoy de acuerdo en sus consignas. Eso es lo que no hemos hecho, porque apenas México está saliendo a un tema de activismo. Esto es algo importante. Apenas nosotros estamos en el inicio de muchos países ya mucho más desarrollados o que ya el activismo lo tienen tatuado desde hace muchos años, inclusive hasta siglos, y que nosotros apenas estamos haciéndolo. Entonces, es igual que como un bebé. Cuando tenemos un bebito, pues el bebito pues se va a caer, el bebito se va a agarrar el cuchillo, se va a cortar, o va a agarrar las tijeras y se va a cortar el cabello. ¿Por qué? Porque está descubriendo y va a entender que las tijeras, que el cuchillo corta, que las tijeras le va a afectar en su cabellito, en el que caerse, pues le va a doler, pero pues se tiene que levantar y lo va a hacer la siguiente vez mejor. Y eso es lo que nos va a pasar con el paso del tiempo. Pero estas herramientas que estamos viendo ahorita nos van a servir para evitarnos muchos dolores de cabeza. ¿Y a qué me refiero con dolores de cabeza? Resulta, les voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba en lo que antes era Frena, se llamaba Congreso Nacional Ciudadano, empezamos a los días simbólicos como el 15 de septiembre o el 20 de noviembre o el 18 de marzo, salíamos a las casetas de cobro a decir, ¿sabes qué? Pues nos venimos a manifestar pacíficamente y vamos a dejar el libre tránsito en las casetas. Eso obviamente va a generarle un daño a la federación, al concesionario de la caseta, pero pues es una manifestación que se hace de manera simbólica, es un ratito nada más, pero hubo gente que se envalentonó y empezó a hacerlo cada fin de semana a partir de estos días, al grado que llegaban ya después de varios meses, empezaban a decir, pues oiga, pues coopere pues para la causa, ¿no? Entonces llevaban su botecito y ahí le echabas que los 10, 20 pesos, pero te ahorrabas la caseta. Y esto pues ya se convierte en un delito. Como dijo, no sé si recuerdo Pati, pues ya nos volvemos delincuentes. Porque entonces, si yo estoy cobrando por dejar pasar, pues entonces ya esto es un delito que está están obstruyendo las vías de telecomunicaciones y están haciendo una recaudación fiscal que no le corresponde al ciudadano. Y entonces llegó un momento en que los concesionarios ya hartos, porque esto era cada fin de semana, pues le pusieron denuncias penales en contra de las personas que hacían esto.
y había fotografías y había videos que lo señalaban particularmente quién eran los que estaban incurriendo en estos delitos. Pero la gente que decía, pues yo no voy a cobrar nada, pero vengo a liberar la caseta, empezaban a grabarlos porque decía, oiga, pásele, no tiene por qué pagar. Y le decía, pero ¿por qué? Yo quiero pagar. No, pero es que usted no tiene su derecho al artículo 11 constitucional y dice que es libre tránsito. Y entonces ahí es donde nos detenemos a cuestionar. O sea, el libre tránsito es para las personas, no para los vehículos. Y entonces fue tanto los videos que se subieron en redes sociales de la gente que no estaba de acuerdo que se tomaran la caseta, que empezaron a salir en noticieros. Y entonces empezaban a exhibir a las personas que con buena intención iban a decir, oye, pues no pagues porque está muy alta la caseta. Lo hacía de buena fe, pero finalmente fue expuesta ante los medios de comunicación o ante los noticieros, pues como que una persona que no sabe ni cuál es el derecho de libre tránsito. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente dejó de ir a liberar casetas porque se sentía ofendida porque ya había salido en la televisión exhibido por otros ciudadanos. Y esto entonces a esas personas muy seguramente cuando les dicen, oye, vamos a marchar porque, no sé, por algún tema aquí de la localidad, les aseguro que ya no va a querer salir porque ya le da miedo, porque no conoce. Y entonces retomando el tema de Jesús, la ignorancia nos está también perjudicando muchas veces con el tema del activismo. Entonces, las preguntas que les puse ahorita no son preguntas que vengan con una contestación. Es una pregunta que ustedes se deben de hacer porque es importante la Constitución y las leyes y qué podrías hacer para mejorar este tema. Oye, pues empezando por leer la Constitución. Segundo, si tengo dudas, pues ahí tengo a Joan o a los abogados de Uniendo Caminos que nos pueden explicar, nos pueden hacer otro Zoom para explicarnos el artículo 2 de la Constitución que habla de los pueblos indígenas o el artículo 39 de la Constitución que habla sobre el poder del pueblo que emana del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, pues ya le voy a entender a la Constitución. Yo ahora sí voy a salir a la calle y ahora sí voy a observar que casi todos los días se cometen violaciones de derechos humanos y que antes no me daba cuenta. Ahora sí lo sé y ahora le voy a decir a la persona que le están violando su derecho, oiga, no se deje que le violen su derecho. En la Constitución dice que usted no tiene derecho a que la paren en un retén. Y entonces la señora se va a sentir protegida, se va a aprender eso y a la siguiente vez que la quieran parar, pues ya no se va a parar. O si se para, pues se la va a hacer de tos al funcionario hasta que el funcionario entienda que la gente ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Y esto es una mecánica, digo, es un ejemplo que les puedo poner con respecto al tema de qué podrías hacer para mejorar en este tema, ¿vale? Los estudios. Yo creo que de las herramientas en específico de la capacitación constante nos permite tener datos actualizados al momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, aquí hay muchos compañeros que a veces me llaman y me dicen, oye, Joan, fíjate que salió esta ley que es bien peligrosa. Y luego veía yo la nota y decía, pero es de 2016 y eso ya no existe. Ah, no, no. Ah, qué bueno. Entonces, esta manera de estarnos actualizando de lo que nos dicen los medios de comunicación o las propias redes sociales, entender que muchas veces inclusive vienen lo que le llaman las fake news o las noticias, ¿cómo se llama? Pues que son mentiras o que son, son notas que están intencionalmente hechas para crear un caos o un pánico en la sociedad y que no son reales, ¿vale? Entonces, por eso es importante estar, si pueden escuchar en las mañanas las noticias, si pueden ver el resumen en las noches, si pueden ver un periódico o si pueden en el Facebook meterse a las páginas que del Reforma, del Universal, del que ustedes quieran,
todos los periódicos ya se actualizaron y también los encuentran en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Y ahí te mandan resúmenes. Entonces, es una manera de estar constantemente informado. Y también en estas redes sociales vienen gente que nos explica un poco el tema, entonces nos dan unas capacitaciones. De hecho, esta plática que estamos teniendo se va a subir al canal de YouTube, que si ustedes le dan clic ahí en YouTube a Uniendo Caminos México, van a encontrar que estas capacitaciones hay de otras que te pueden gustar, no sé, en materia ambiental, en materia de derechos humanos. Tenemos varias capacitaciones o varias pláticas que tenemos que les va a servir a ustedes para conocer. Ahora, no me gusta lo que dice Joan, no me gusta lo que dijo, o no me gustó la forma, o no me cayó bien. Bueno, pues yo puedo entrar al internet y en vez de estar 1 hora en Facebook, puedo decir, me voy a dedicar 15 minutos a leer este tema. ¿Qué es la viruela del mono? ¿No? Porque eso lo escucho mucho en las noticias y me pongo a investigar. Y cuando hagamos este ejercicio, desde los niños chiquitos hasta los adultos, pues entonces vamos a conocer más y obviamente el tener conocimiento nos va a dar poder frente al gobierno, ¿sale? Todos hemos escuchado que el gobierno, entre más estúpidos estemos, más les conviene seguir gobernando. Y tiene esta razón. ¿Por qué? Ahora, si nosotros ya decidimos salir de esa trinchera del Facebook para realmente hacer algo, no sé, para mejorar mi colonia, para que tenga banquetas más dignas, para que le pongan ahí rampas para las personas con discapacidad o disminución visual o para las personas sordas, no sé, que a lo mejor pavimenten esa calle que tiene años con un chorro de baches, que pongan el tope en la zona escolar para evitar que atropellen a niños. Cuando ya empezamos a hacer algo por nuestro entorno, entonces con esos conocimientos nos va a ser más fácil llegar a que sí se hagan las cosas, porque a veces no sabemos ni lo que les estamos pidiendo a los gobernantes. Y obviamente, de entrada a muchos no les interesa hacer, hay otros que sí, no hay que ser injustos con ellos, no todos son iguales, pero la mayoría no les gusta hacer. Bueno, pues si no les gusta hacer, hay que obligarlos a hacer. Y para obligarlos, tengo que conocer qué es lo que tiene que hacer. Creo que por ahí Augusto dijo, es importante saber qué es lo que hace un funcionario para saber qué sí hizo bien y qué no hizo bien o qué dejó de hacer. Y entonces, por eso me llamó mucho la atención todos sus comentarios, porque tienen mucha razón en muchos de los puntos que hoy en día vivimos. ¿Sale? Entonces, la capacitación es una necesidad que tenemos, primero como ciudadanos mexicanos y segundo como activistas, y si quieren esa información transmitirla a su familia, transmitírsela a sus hijos o a sus vecinos o a sus amigos o a sus compañeros de trabajo, para que ellos también no se vean débiles frente a alguien que tiene poder sobre ustedes o sobre nosotros. Todos tenemos a alguien que está superior a nosotros, entonces pues no dejarnos. Y esta es la manera más importante que yo, en mi opinión muy personal, debemos de estar haciendo cada rato, ¿no? No todos los días, pero de vez en cuando decir, hoy quiero ver este tema, me voy a poner a investigar qué dice de este tema. Y hay veces que hasta te apasiona tanto que le sigues investigando y luego ya te haces un experto en el tema sin que te dieras cuenta. ¿Sale? ¿Hasta aquí hasta alguna duda? No, ninguna. Ok. Yo solamente un comentario, Joan. Adelante. Gracias. Hace rato platicábamos con Rosy al respecto de la candidata que le están echando que hizo tranza Ajá. con 800 millones y etcétera. Algo que es muy importante es, a ver, ¿cuándo se presentó la denuncia? En sus elecciones.
¿De qué partido es la actual presidenta municipal que denunció a la candidata gobernadora? Es de la coalición de Morena. Ajá. Entonces ahí me da suspicacia de decir, no, espérame. Qué casualidad que empiezas a sacar todas las elecciones. Entonces, debemos de tener, decir, a ver, ¿qué Se me te está estás tratando trabando de decir? el audio, Eduardo. No sé, y solamente fue unos cuantos segundos que normalmente todos sabemos que las autoridades tienen que... perdón, ¿ya me escuchas mejor? Sí, ya se escucha un poco mejor, Eduardo. ¿Me escuchan? Sí, Ok, adelante. sí te digo, entonces debemos de echarnos un clavado y no solamente dejarnos llevar. Ese Ajá. sería... Creo que se le fue el audio otra vez, ¿o soy yo? Se- No, o sea, te digo que a mí ese sería mi comentario, de no dejarnos llevar, de investigar un poco más. Exactamente, que tiene que ver con el tema de los estudios, del conocimiento. Por ejemplo, ahorita que hablas del tema, muchas veces la gente ya casi no le gusta ir a los ministerios públicos a poner una denuncia cuando te asaltan en la calle. ¿Y cuál es el motivo? Ay, es que yo no voy a perder 3 horas poniendo una denuncia para que al final no agarren a nadie, ¿no? Y muchas veces las personas que van y ponen denuncias, pues dicen, pues hasta aquí se acabó mi tema, yo ya cumplí en venir a denunciar y esto le conviene, le compete al gobierno y ya. Y resulta que no. Oye, ¿cuándo fuiste a ver el seguimiento del expediente? Es un juicio al fin y al cabo. No, pues no sé. Oye, ¿sí sabías que si agarraron después con otro robo, agarraron a la misma persona que te robó a ti? Pero como tú ya no seguiste el juicio, pues se perdió y pues la persona, pues sí, a lo mejor sí la metieron al bote, pero pues le iban a dar más años y ya no le dieron tantos años porque ya no fuiste a darle seguimiento a tu denuncia. Y esto tiene que ver, porque al final voy a hablar de este tema, esto tiene que ver mucho por el conocimiento y es importante que sepamos qué hacer, ¿no? Entonces, este ciclo de conferencias que vamos a dar es para que sepan qué hacer en un tema determinado. Entonces, ya cosas muy específicas, para eso existimos los abogados, para eso nos contratan, pues para hacer algo mucho más específico. Pero en lo que tú puedas hacer que no te cueste, esta información te la vamos a brindar para que tú puedas resolver tu problema o ayudarnos a transmitir ese conocimiento, ¿no? Bien. Y tiene que ver lo que ahorita hablamos con lo siguiente que vamos a ver, los tratados, ¿sale? Todo el mundo escuchamos que el tratado internacional en materia del cambio climático, el tratado internacional en materia de salud, pero ¿qué son los tratados? ¿Sale? Los tratados, algunos son en materia de derechos humanos, otros nada más son tratados o convenios que hacen los países, pues a lo mejor, pues, como, por ejemplo, ahorita lo que fue hacer México a Cuba, a decir, ¿sabes qué? Necesitamos un mejor sistema de salud, tú tienes especialistas, yo tengo carencia en las sierras porque la gente no va, o los doctores que tengo que si pudieran ir, no quieren ir porque pues, no hay las condiciones para ir. Sepa Dios que han de haber dicho en ese tratado, pero ese es un tratado que no tiene que ver con temas de derechos humanos. Pero luego escuchamos que ay, va a ser el famoso G20 o el G5 o el G7, que son los máximos presidentes de los mejores países que se reúnen para hablar temas en específico, ¿no? O el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió por el tema de Rusia contra Ucrania. O el Consejo de Seguridad se va a volver a reunir en estos próximos días por el tema de Taiwán contra China. Esos son tratados
que se hacen, son asambleas que se hacen donde llegan a un punto de acuerdo y emiten todos de acuerdo, todos los presidentes de cada país o sus representantes de relaciones exteriores o ministros de relaciones exteriores, llegan a un punto de acuerdo para que se trate de cooperar entre los países para llegar a esa problemática que se expuso en esa convención para que se cumpla, ¿sale? Entonces, aquí en México, me encanta México porque nosotros siempre somos bien solidarios para todos, ¿no? Cada reunión que invitaban a México, México iba y firmaba los tratados. Y pues resulta que somos uno de los países que más tratados tenemos, sobre todo en materia de derechos humanos a nivel mundial, pero ¿qué crees? Que no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? Porque el tema judicial no nos permitía eso, ¿no? Hoy las abogadas estarán de acuerdo conmigo, tenemos un sistema judicial un poco más efectivo que antes, que todavía falta mejorar muchísimo, pero ya vamos avanzando, ya no vamos para atrás, sino vamos para adelante, ¿sale? Falta mucho, porque sí hay muchas cosas que todavía están mal en el derecho, pero ya vamos avanzando y tienen que ver mucho con los tratados. Por ejemplo, las personas ambientalistas se basan mucho en las conferencias del cambio climático y cada vez que salen es que tenemos hasta el año 2030 para hacer acciones que nos permitan salvar el planeta. Y entonces utilizan como argumento un tratado internacional para su activismo, ¿sale? Recuerden que esta es una herramienta. Hay otros, por ejemplo, los defensores de derechos humanos. Utilizamos mucho el de, oye, pues no tienes por qué torturar a un preso. Todavía tenemos casi toda la policía del país, municipal, estatal o federal, bueno, la que existía federal, que llegaban y cuando los detenían en el traslado, pues ahí le ponían sus catorrazos, llegaban todos golpeados, y cuando llegaban los jueces dicen, oye, pues ¿quién te golpeó? Pues el policía. No, pues que así no te puedo llevar un proceso, te quedas inmediatamente en libertad. Y luego los políticos decían, no, es que la puerta giratoria es que entran los delincuentes y salen los delincuentes así como entran y salen. Ah, ok, pero ¿revisaste qué hizo la policía para que esto sucediera? No. Ah, pues entonces empecemos a revisar que tu policía no está haciendo lo correcto. Y entonces encontramos en los tratados una herramienta para poder mejorar nuestro entorno, ¿sale? Si la Constitución no contempla algún derecho y un tratado internacional sí, entonces los tratados los podemos utilizar de argumentos para que se apliquen en México, aun en que en la Constitución no venga. Y me van a decir las abogadas, pero es que hoy en día todo está reconocido en la Constitución, todos los tratados de derechos humanos. Pero les voy a poner un ejemplo. En 2001, la ONU declaró que el Internet era un derecho humano y se declaró así mundialmente que era un derecho humano internacional. Y fue hasta 2011 que México lo puso ya en su Constitución. Durante este periodo de 11 años que no lo reconoció la Constitución, muchos abogados aprovechamos para defender el tema del Internet como un derecho humano, aunque en la Constitución no existiese. Entonces, esto es uno de las herramientas que hemos utilizado, porque inclusive muchas veces se reconocen los derechos en México por los tratados internacionales. Entonces, por eso es una herramienta para nosotros que somos activistas. ¿Sí me entendieron esta parte? Porque es una de las más complicadas para que me entiendan. Bueno, el silencio otorga. ¿Sale? Ahora, las redes sociales. Yo creo que aquí no me voy a detener porque todos sabemos que cuando comparto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp y en todas las redes que tengamos, es un movimiento porque le estoy dando a conocer a otra persona a través de mi muro cuál es mi posición sobre algún tema, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo.
y ahí o sea, luego se hacen debates, luego hasta se terminan bloqueando cuando son ya muy radicales los comentarios. Pero bueno, las redes sociales han sido un fenómeno para poder exponer algo, sobre todo a los gobiernos, ¿no? Hoy en día, la palabra viral es porque un video que le tomaste a un funcionario público que estaba en horas de trabajo borracho, empezó a decir, no, no sabes quién soy yo soy el hijo de fulano de tal, y ahorita vas a ver y vas a perder tu trabajo, y sacas el video y en las 3 horas que ya se hizo viral en las redes sociales, ya destituyeron a ese servidor público. Entonces, las redes sociales nos han ayudado muchísimo para poder mejorar algunos aspectos en nuestra sociedad. Conocemos hoy, por ejemplo, los que no son fans del presidente López Obrador, pues que recibió sobres amarillos en campañas, descubrimos que la línea 12 del metro estaba dañada desde antes de que se cayera, que nadie le dio mantenimiento. Conocimos muchas cosas que conocemos, hoy las conocemos a través de redes sociales. Inclusive los periodistas que eran muy buenos, que sacaban unos reportajes muy buenos, han utilizado las redes sociales para exponer las investigaciones que antes los limitaban a decir, pues es que el dueño del periódico ya le hablaron para que no saques esta nota porque les va a pegar en su imagen. Y básicamente hoy en día todos los que tengamos un teléfono celular con cámara, todos nos volvemos reporteros del país. Y entonces un teléfono celular hoy en día es más valioso que una cámara de video profesional, porque en instantes podemos hacer viral a una persona. Acuérdense de los lords o las ladies que salieron, que la lady tamales, que la lady tamarindos, que la lady esto, la lady escopitajos. Eso fue porque nosotros los expusimos públicamente. Y entonces, aunque son gente que a lo mejor no salen a marchas, aunque son gente que no se meten a un tema de un amparo, por ejemplo, son gente que ayudaron a compartir, a hacer viral un video, y sí es una forma pacífica de hacer un activismo, es una forma. Entonces, por eso es una herramienta súper valiosa hoy en día para los activistas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Joan, gracias. No. Perfecto. Los paros y las huelgas. Bueno, esto ya es más raro que se dé hoy en México, ¿sale? Todavía existen las huelgas, de hecho aquí en Guanajuato hace muy poquito la General Motors, que fue la primera empresa armadora en Guanajuato, sus trabajadores querían cambiar de sindicato e hicieron huelga. Y sobre todo las abogadas que estudiaron derecho laboral sabrán que las huelgas hoy en día nos otorgaron pues que la prima vacacional, que las vacaciones, que el aguinaldo, que los 6 días de descanso, que un día más de descanso por cada 2 años, y a partir de tantos ya es otro más. Entonces, casi todos los derechos que hoy tenemos en el artículo 123 de la Constitución, que son derechos laborales, han salido por paros y huelgas. Digamos que este es nuestro antecedente de activismo en México, ¿sale? Y en el mundo. Esto empezó desde la Revolución Industrial. Pero hoy en día ya no son tan comunes, pero sí tuvieron mucho auge de los años 1900, más bien 1890 hasta los años 60. Esto era muy natural que se hicieran paros y huelgas, ¿no? Hasta las universidades podían irse a huelga, el comité estudiantil se podía ir a huelga porque era un derecho ya ganado de una inconformidad sobre un tema en particular, ya sea en la escuela, en el trabajo, hasta temas deportivos. Estos son como nuestros antecedentes del activismo, ¿vale?
Oye, ¿puedo hacer un paro y una huelga? Pues si en tu trabajo no tienes sindicato y tú quieres, reúnes a tus compañeritos para mejorar los horarios de trabajo, que les paguen más, etcétera, que ya no haya explotación laboral, no tienen sindicato y tú quieres reunirlos y decir, pues vamos todos a decirle al jefe, estás en todo tu derecho. Y entonces es una forma de activismo porque va a mejorar la condición laboral de tu entorno, ¿sale? Entonces sigue siendo una herramienta, ya no tan común, pero sigue existiendo y la pueden utilizar en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, por lo que les comentaba, los portales de transparencia, hoy en día, Loret Mola, que es uno de los que mayores reportajes que ha sacado, igual que junto con Aristegui, y otros personajes que han hecho libros de investigación, reportajes, notas periodísticas, lo hacen obteniendo sus datos a través de los portales de transparencia. Sobre todo para los activistas como Uniendo Caminos, que nos dedicamos al tema de corrupción, transparencia y participación ciudadana, esta herramienta es vital, ¿sale? La siguiente semana vamos a dar un taller, no va a ser capacitación, va a ser un taller de cómo pueden pedir lo que sea, a quien sea, de cualquier parte de la República, a través del Portal Nacional de Transparencia, ¿sale? Este portal nos va a permitir saber cuántos funcionarios, o sea, cuántas personas trabajan en presidencia, cuántas sí se presentan a trabajar. Oye, quiero que me des la bitácora de ingreso y de egreso de de esta persona, porque me dijeron que era aviadora, o sea, una persona que cobra pero no trabaja. Quiero saber cuántos se gastan en papelería en el ayuntamiento de Puebla. Quiero saber cuánto gastaron en obras públicas, quién fue la persona que se benefició con ese contrato de obra pública, cuántos contratos les han dado durante esta administración allá en Mérida, Yucatán, ¿sí? Podemos pedir lo que sea, excepto datos personales, ¿no? Aquí sí hay una pequeña limitante de temas de datos personales. Oye, que me gustó la secretaria del jefe o del presidente municipal y está soltera, pero me gustó, pues quiero pedir a través de transparencia cuáles son, cómo la encuentro en Facebook o cuál es su WhatsApp para mandarle mensaje. Eso no. Pero de ahí en fuera puede decir, oye, quiero saber cuántas casas o qué tenía de patrimonio antes de entrar y quiero saber cuánto tiene cuando sale. Ah, eso sí. Oye, quiero saber cuánto gana al mes. También lo puedes saber. Oye, quiero saber cuántas veces utilizan los vehículos oficiales. También lo puedes saber. Entonces, todo lo podemos sacar a través de transparencia. Si cada mexicano hiciera el ejercicio de sacar van a ver que es tan sencillo que no nos tardamos más de 5 minutos en pedir información. Y podemos pedir que nos llegue por correo electrónico y nos van a decir en qué fecha nos la entregan. Y pues te va a llegar solita la información a tu correo electrónico y ya pues tú lo abres y ves cuando te llegue lo que pediste, qué es lo que te contesta. Entonces, esta es una de las herramientas que ahorita, bueno, que siempre la oposición, porque aquí incluyo a Morena cuando no gobernaba Morena federalmente, siempre las utilizaban pues para sacarle los trapitos sucios a la oposición, al gobierno, ¿no? Ahora es al revés y ahora se quejan más, pero bueno, así funciona. Y nosotros podemos hacer ese mismo ejercicio de saber los trapitos sucios, tanto de la oposición como el de gobierno, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que podemos tener como activistas. Estas son las formas de activismo que actualmente tenemos en México y por eso es que es importante conocer, ¿sale? ¿Qué sí puedo reclamarle al gobierno o qué no puedo reclamarle al gobierno?
o hasta dónde le puedo reclamar que sí sea su culpa y hasta cuándo es, hasta cuánto es mi culpa, ¿sale? Entonces, esta es la manera, de hecho, le digo, cuando cumple 50 años voy a hacer un librito para que cada quien tenga impreso ese librito que diga el ABC de cómo ser activista. Bueno, lo estamos haciendo con estos años de aprendizaje, porque muchos de nosotros aprendimos a la brava, ¿no? A la mala, a llegar a señalar al político y el político se enojaba y te mandaba a amenazar o te ponía tu denuncia penal o te metía infiltrados para que hubiera saqueos en una marcha y luego te señalaban a ti o luego te dicen, es que tú perteneces a la oposición, cuando tú dices, oye, pues yo detesto a la oposición, yo no soy de ningún partido, pero tú eres tú eres el malo, ¿no? Y entonces eso nos tocó a nosotros, hoy ya no es tanto así, bendito Dios, ¿no? Entonces hemos logrado que al menos las personas de Uniendo Caminos, cuando hacemos una acción, la hacemos con conocimiento de causa, le decimos qué es lo más malo que puede pasar o qué es lo mejor que puede pasar, qué podemos hacer, y eso qué podemos hacer lo analizamos muchas veces para que siempre tengamos un resultado positivo. Hasta el momento, el día de hoy, les podemos decir, nos hemos enfocado mucho al tema jurídico, ¿no? Hemos peleado batallas legales como el tema de los datos biométricos, como el tema de la ley, de la reforma penal fiscal, los acuerdos militares de López Obrador, la ley de extinción de dominio, la ley de seguridad interior de Peña Nieto. Aquí está Marce, que nos ayudó, ella también nos ayudó. Ah, ya se salió Marcia. Bueno, Marcia estaba aquí, ella logró que se echara para atrás la ley Barbosa, que era la ley de educación de Puebla, y entonces pues vamos viendo que sí se puede, que luego por ejemplo ahorita en Querétaro, los que estén en Querétaro, pues le dijimos, oye, ya les privatizaron el agua y fue el PAN, pues vamos a hacerles un amparo para protegerlos porque al momento de privatizarla les van a incrementar los costos. Entonces va a decir, pues a mí sí me interesa. Perfecto. Entonces, nuestro activismo ha sido más enfocado en tema jurídico, pero no es suficiente, ¿sale? Por eso cuando las personas que son nuevas, hay muchas personas que vienen de Frena y nos decían, es que yo también salgo a Frena, no hay problema. No, aquí no somos como Frena. Si tú quieres salir con chalecos amarillos, con el movimiento local, con Frena, con Uniendo Caminos, como te quieras llamar, tú ve, tú participa, pero trata siempre de hacerlo como lo explicó Hapsi Frain, no sé si lo dije bien, pero la abogada, Frain y Patty, hay que hacerlo de manera correcta para enseñarles a los demás que van a hacer las mismas marchas cómo se deben de hacer las cosas, como si logramos las cosas sin llegar a recurrir a la violencia, ¿vale? Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas. ¿Es el momento oportuno para hacerlo? Una pregunta Joan, disculpe. Adelante. Comentabas ahorita sobre la transparencia a políticos y gente en general, a todos incluidos ahí. Con lo que platicábamos al inicio y lo que puntualizabas ahorita del caso de Quintana Roo, que cómo están las candidaturas, ¿por qué no en México, por ejemplo, en el partido, el PRI, no sé, voy a hablar a lo tonto, no es una especulación, puede tener, por ejemplo, ahorita en sus filas a 200 personas que pueden ser elegidas para competir por un puesto público de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Incluso para el 24. Bien. ¿Por qué nos esperamos a pedir transparencia sobre los 100, 200 posibles candidatos a los diferentes puestos hasta cuando ya están postulados y tienen avanzada la candidatura y no se hace antes? ¿Por qué no? ¿O no es regla? Lo pregunto porque lo ignoro. Claro.
Mi contestación es muy simple, son dos contestaciones, Jesús. La primera es muy raro que ahorita conozcan, por ejemplo, aquí en Guanajuato, las próximas elecciones van a ser hasta el 2024. Y tú dirás, estás en el mejor momento, Joan, para pedir a los candidatos. Si hoy me preguntas quiénes son los candidatos, te voy a decir, no sé, nadie se ha destapado, digámoslo así. Por ejemplo, podemos ver que Claudia Sheinbaum, a lo mejor Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Monreal, esos ya pues pintan como candidatos, pues ahorita los podemos pedir. De los demás locales, pues normalmente no salen más que casi ya acercándose a las convocatorias, ¿sale? ¿Cómo los identificas? Salen muchísimo en redes sociales, ¿no? Sale un Joan que nunca lo habías visto, ahora los ves hasta en la sopa, ese va a ser candidato. Y ya le puedes pedir información, ¿sale? Si identificas de qué partido es. Pero si no, pues ese sería la limitante, digámoslo así. Ahora bien, si tú preguntas, oye, ¿por qué no lo hacemos con los que ya más o menos tenemos idea de quiénes van a ser? La contestación muy sencilla, porque nadie sabe utilizar la plataforma. Bueno, nadie es muy general. Muy poquitos saben utilizar la plataforma nacional de transparencia. Y precisamente nosotros vamos a hacer un taller específico para que tú le pidas a quien tú quieras. Es más, ¿dónde vives tú, Jesús? Aquí en Michoacán, La Piedad, Michoacán. Sí, ok. Pues si quieres pedir, aunque tú vives en La Piedad, si quieres preguntarle a mi presidente municipal, tienes todo el derecho y no tienes por qué justificarle. Ah, es que yo vivo en La Piedad. A ti te dice, tú me das la información que te solicita y se acabó. Es un derecho, ¿sale? Entonces, tú puedes pedirle, es más, yo he pedido información de Puebla, digo, por mi trabajo como abogado, pues luego pedimos cuando nos tocan pelearnos algún asunto civil con un funcionario público, pues pedimos información, pero por ejemplo ahorita estoy pidiendo de otro municipio que no vivo yo, porque vamos a tener una situación con un presidente municipal. Voy a sacar información y no me tienen por qué cuestionar el por qué estoy pidiendo esa información. Es un derecho y te lo entregan y se acabó, ¿no? No te ponen ningún pero. Entonces el tema es que muy pocos lo conocen. Y aquí con esto quiero finalizar con esta pregunta para las abogadas. ¿Saben lo que dice la fracción primera del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Lo pueden, o cualquier persona, de hecho, lo pueden abrir y leer. No, yo Pueden no buscarla sé. en el teléfono. ¿Qué dice la fracción primera? Bueno, creo que es la primera, si no me recuerdo. Del artículo 31. El que dice de la instrucción cívica y militar. Es el artículo 31, Ey, fracción 4. no, la cuarta dice, es el tema de, Contribuir a los gastos públicos. ese es el tema de donde emana el Código Fiscal de la Federación, donde salen los impuestos. Pero ahí debe decir en uno de los 4 artículos, instrucción cívica o militar. Instrucción cívica. Cívica. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 15 años concurran a las escuelas, ¿no? Públicas o privadas para obtener educación primaria. No creo que no, ¿verdad? Bueno, hay un artículo, si no es el 31, debe ser el 36, pero estoy seguro que está en el 31, que habla de que el Estado mexicano está obligado a dar instrucción cívica y militar. La militar tiene que ver cuando hacemos el servicio nacional militar o el servicio militar,
Ujú. Entonces, pues ahí van todos los muchachos de 18 años o a punto de cumplir 18 años a la tómbola para la bola negra o la bola blanca, ¿no? Esa es la militar. Pero la instrucción cívica, cualquiera de ustedes puede ir a su ayuntamiento a decirle, oye, quiero que me des instrucción cívica. Instrucción cívica es que me enseñes a pagar impuestos, que me enseñes a mis derechos humanos, que me enseñes el tema de cómo emprender un negocio, que me enseñes a conducir, todo lo que debería de existir, qué hacer en caso de una emergencia, cómo actúa el 911. Todo lo que estamos viendo inclusive ahorita es una instrucción cívica. Y esto no lo debería de hacer uniendo caminos. Digo, lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Pero no lo debería de estar haciendo uniendo caminos, lo debería hacer el gobierno. En Estados Unidos, a diferencia, porque luego nos ponen mucha comparación, un niño chiquito de 6 años sabe que si su mamá le pega, le llama a la policía y que va a venir servicios, servicios sociales a llevarse al menor porque la mamá, porque está sufriendo maltrato infantil o violencia familiar. Y se los llevan y sabe, el niño sabe y le llaman 911. Hay muchísimos casos, lo pueden ver en YouTube, hay muchísimos casos donde los niños hablan y gracias a esas llamadas detectan a gente que maltrata niños o que tienen trata de niños por esos temas. El niño chiquito sabe que hay que pagar impuestos. De hecho, en las escuelas les hacen ejercicios con... De hecho, Mattel sacó mucho con la Barbie una caja registradora y les enseñan a contar monedas y billetes y todo eso, porque les dice, es que de esto que tú ganaste, le vamos a quitar esto y se lo vamos a dar al gobierno para que podamos seguir teniendo policía, militares, bomberos, doctores, carreteras, etcétera. Desde niños les enseñan, a nosotros no nos enseñan. ¿Sale? Tenemos, Esa instrucción es obligatoria de que la dé el gobierno y nadie la pide. Yo la pedí, una vez fui a mi ayuntamiento de aquí de Irapuato y le digo, oiga, pues se lo dejé por escrito y me contestó por escrito, pues es que eso no se da, eso es letra muerta y lo militar pues tiene que ir al campo militar. Y decir, no, espéreme, es que tú tienes la obligación de enseñarnos desde la educación preescolar cómo se deben utilizar, cómo funciona el gobierno. Lo decía muy bien Eduardo Augusto, es que no sabemos cómo funciona el gobierno. Por ejemplo, el 1 de mayo aquí en Irapuato fuimos nota nacional, por si llegaron a ver la nota, de que las feministas agarraron e incendiaron Presidencia porque un muchachito de la Guardia Nacional lo mató, que está una fracción de la universidad, una facultad de la universidad aquí en Irapuato, y saliendo pues por changas o marangas mataron a un niño y a una niña le amputaron un brazo. Y entonces, pues todo Irapuato nos conmocionamos, nos enojamos, gritamos, expresamos, y las feministas salieron a hacer una marcha. Y empezaban a alegar, es que la presidenta municipal de aquí se llama Lorena Alfaro, es que Lorena Alfaro liberó al Guardia Nacional, porque liberaron, fue el tema, liberaron a la persona que supuestamente habían agarrado de la Guardia Nacional. Entonces, empezaron, no, es que Lorena Alfaro liberó a la Guardia Nacional. Y empecé a ver videos así, les contestaba, oye, pero es que la Guardia Nacional es nacional, no municipal. No, le pertenece al municipio y la presidenta lo liberó porque son corruptos. Y yo decía, es que eso no está bien. No estoy de acuerdo a lo que hiciste, ¿sí? Pero tu manifestación no debió haber sido con la alcaldesa, debió haber sido con la Fiscalía General de la República, que liberó al Guardia Nacional, ¿sale? Pero lo hiciste en otro lugar que no tenía, ni la debía ni la temía,
Y ahora la presidenta municipal, pues se quedó como que ella fue la que liberó y aparte pues hubo represión y que ahí sí estoy muy a favor porque sí hubo mucho maltrato para las mujeres, muchas mujeres ni eran de las violentas y de las que sí eran violentas no las agarraron, pero de las que no eran violentas agarraron un chorro y las maltrataron. De hecho salimos a defender a algunas de esas personas detenidas, ¿no? Entonces, por un tema de un desconocimiento de que no sabemos a quién pedirle, a quién exigirle siquiera. Entonces, esto es importante para los activistas porque todo le achacamos a López Obrador cuando hay veces que hasta nosotros mismos nos dicen, "Oh, es que López Obrador", pero es que eso no tiene que ver con López Obrador, eso fue el Congreso el Congreso, el Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pues hay que reclamarles a ellos, pues ellos también son un poder y tienen la misma jerarquía que el presidente. O hay veces que se acaban, por ejemplo, de la industria eléctrica, es que esto es una corrupción. Sí, pero eso fue una decisión de la Suprema Corte y es otro poder distinto. Entonces, hay que saber también nosotros tenemos aquí en YouTube, cursos de derecho administrativo, para que sepas qué hace cada secretario de Estado, qué hace cada poder de la Unión, cómo se diferencia. También hay otro donde te dicen cómo se hacen las iniciativas de ley. Entonces, estas capacitaciones te van a ayudar para saber que cuando quieres exigirle a alguien, sea la persona correcta, ¿vale? Y no le reclamemos al que, ahora sí como dijo Jesús, no al que me la hizo, sino a ver quién me la paga. Porque entonces nosotros caemos como eso, que no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos defendiendo y no todos estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso es importante este comentario de la instrucción cívica. Les voy a buscar el artículo y les prometo que para la próxima semana se los doy puntualmente cuál es. No sé si es en el 31 o en el 36, pero ahí viene. ¿Sale? Y con esto cierro mi participación el día de hoy. Perdón que interrumpa tan abruptamente. Adelante. Era lo que te iba a comentar precisamente ahorita que lo estaba leyendo. Es el artículo 31, el 35 y el 36 se correlacionan, pero realmente el 31 es el que contiene desde la primera fracción, como tú nos estabas comentando, estas obligaciones que como padres tenemos de instruir a los hijos y de permitirles el adiestramiento militar. Ajá. Sí, también. Sí, el 31 y 36 son obligaciones y el 35 son derechos políticos, civiles políticos. Entonces, también entender lo que dijo al principio la abogada Hapsi, Ana Isabel, la abogada dijo, es que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y a veces en México se nos olvida que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, nada más queremos puros derechos, pero no obligaciones. ¿Sale? Y tienes toda la razón, Pati. Muy bien. Perfecto. ¿Algún comentario? A ver. ¿Algún otro comentario? ¿En el chat no hay? No. Solo que muy interesante. Adelante. De mi parte, muchas gracias. Estuvo muy bien. Creo que nos queda muy claro. Número uno, tenemos que leer más, rebuscar en la Constitución desde qué son nuestros derechos y sobre todo cuáles son nuestras obligaciones. Gracias. Si mal no recuerdo, Joan, durante la pandemia nos aventamos la chamba de hacer artículo por artículo de la Constitución. Todo eso está en el canal de YouTube. Lo voy a revisar, no lo he visto, pero ahí debe de seguir todavía artículo por artículo la Constitución. Joan nos ayudó a explicar cada uno de ellos. Ahí están. No, bueno, no de toda la Constitución, nada más lo que tiene que ver con derechos humanos. Derechos humanos, Son sí. 136 artículos que la verdad no nos iba a dar toda la pandemia para terminarlo. Pero al menos recuerden, y como tip, los primeros 29 artículos, ¿sale? Son derechos humanos, del 1 al 29.
más el 35, que son los derechos de votar y ser votado, y ahí viene la revocación de mandato, participación ciudadana. Y el 123, ¿sale? El 123 son todos los derechos laborales, que vacaciones, que si tengo derecho al Infonavit, al IMSS, al ISSSTE, al FOBISSSTE, todo eso viene en el 123, ¿sale? Entonces, son esos 29 más el 35 más el 123 lo que les recomiendo que lean. Si ya quieren aventarse los 136, genial, porque ahí la otra parte nos dice qué hace el presidente, qué puede hacer el presidente, qué no puede, digo, si no viene ahí, pues no puede hacer el presidente, nada más te dice qué puede hacer el presidente, qué hace la Cámara de Diputados, qué hace la Cámara de Senadores, qué hacen en conjunto, qué hace el Poder Judicial, entonces viene explicado cómo se divide el gobierno y cuáles son los 3 niveles de gobierno, ¿vale? Entonces, esta constitución, si la leemos, pues le vamos a encontrar mucha lógica de, pues es que sí, cierto. Sí, en realidad es algo, no está tan complicada. Hay artículos que sí son muy largos, como el 3, el 2, el 3, el 123, el 20, son muy largos, pero pues no te los tienes que quemar en un solo día, puedes aventarte 5 rengloncitos o un parrafito y al día siguiente venir al otro o a la siguiente semana a otro, pues que al cabo tenemos mucho tiempo. Y lo importante es que lo veas. Si te aburre leer, porque hay gente que sí me dice, es que a mí no me gusta leer, pero yo escucho audiolibros. Bueno, como dice Ricardo, nosotros hicimos conferencias de artículo por artículo y puedes estar trapeando, trabajando y escuchando lo que nosotros estamos exponiendo desde un punto de vista literal que dice la Constitución, no personal. Y hay gente que en su momento entró a estas pláticas como ustedes ahorita y empezaron a hacer preguntas que a lo mejor esas preguntas les pueden ayudar para hacer otras preguntas que no están contestadas y los podamos contestar más adelante aquí con nosotros. O bien pueden ustedes decir, me interesó el tema, déjame meto y yo le investigo en Google. En Google todo lo sabe. Entonces, es una manera que también les dije, pueden escucharlo y hay gente que lo escucha, no los ve, pero sí nos escucha. Entonces, pues pueden estar haciendo otra cosa perfectamente. Las mujeres sí tienen la capacidad de hacer 20 cosas a la vez, los hombres no, pero a veces escuchamos música mientras trabajamos, pues pueden escucharse o mientras van en el carro, pues también nos pueden escuchar. Entonces, si es de esa manera. Si no, en YouTube también pueden decir que de artículo 2 de la Constitución, y hay otras personas que al igual que nosotros donan su tiempo para explicarte qué dice el artículo 2 o el artículo 1 o el artículo tal de la Constitución, y ya pues puede ser más amplio, puede ser más pequeño su video, pero hay muchísimas personas que estamos haciendo esta labor para que la gente conozca. Y también para nosotros es una forma de activismo el transmitirles lo que nosotros vamos tomando de experiencia para podérselos transmitir y evitar dolores de cabeza que nosotros en algún momento ya pasamos. Pues ahí queda entonces esta primera sesión. La idea es que siga siendo los martes, en tanto que no haya algún cambio por otras razones. De trabajo, sí. De trabajo sobre todo, sí, pero siempre no voy a ser la única persona que va a estar dando estos cursos. Hay otros abogados que también van a estar apoyándonos para que no les aburra mi persona. Si se aburre uno, no crean. Pero van a estar viendo otras personas. O si alguien tiene, también en la pandemia, una persona nos enseñó manualidades porque él era muy bueno haciendo manualidades y nos enseñó y a mí me ayudó para entretener a mi niña en la pandemia. Entonces, cada quien tiene algún tema que conozca demasiado profundo, alguien que quiera compartir, son espacios abiertos y todo ese aprendizaje, aunque no tenga que ver con activismo, pero siempre ese aprendizaje sí es importante. Entonces, pues les agradezco mucho el tiempo, los quiero felicitar antes de irme, porque es el grupo más participativo que he tenido, la verdad que sí, y me gustaron demasiado sus respuestas. Esto me indica que sí tienen la noción correcta de lo que se tiene que hacer. Entonces, ojalá que esta primera etapa de las herramientas les vaya ayudando
vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo talleres de otras herramientas ya más en específico para que les sirva o les pueda servir para lo que ustedes hacen en su respectiva, ¿cómo se llama? Localidad. Hoy no les pregunté porque yo de antemano pedí una disculpa porque pensé que era a las 8:30 porque normalmente se hacen a 8:30 las capacitaciones y estaba haciendo tiempo, ¿no? Y luego no cargaba mi computadora. Pero la próxima semana me gustaría escucharlos de dónde son, ¿sale? A qué se dedican, qué les gusta. Ya no los hice por respeto a su tiempo, pero ojalá que en la próxima, estando puntuales, lo podamos hacer una pequeña dinámica antes de iniciar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Este video se va a subir igual a la plataforma de Uniendo Caminos para que esté disponible para las que no pudieron venir y ojalá pues también les interese a las demás personas. Separen su tiempo y estaremos aquí el próximo martes a las 8, a no ser que digan 8:30 o 8:30 de la noche. Pero como quiera les mandamos la invitación. Ustedes van a recibir la invitación y ahí nada más de darle clic para entrar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al licenciado Joan Antonio Ochoa Sada por toda su información y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Igual quedamos en los chats, nos quedamos en los chats por cualquier comentario, etcétera. Yo voy a finalizar la reunión en este momento. Muchas gracias.